nuestro abogado, distinguido abogado y analista político, don Jaime del Castillo Jaramillo, a quien saludamos desde Lima, Perú. ¿Cómo está, don Jaime? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Daniel, un placer saludarte a ti, al equipo que te acompaña, y saludar de paso a tu distinguida radioaudiencia. A tu disposición, Daniel. Bueno, don Jaime, se inicia una nueva semana y desde Lima, Perú, las cosas, parecen encaminarse para el Ejecutivo, pero también hay otras instituciones tan importantes como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, este tema de Alberto Fujimori, la cual ya ha recibido pues las directivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay bastante información, ¿no, Jaime? ¿Por dónde empezamos? Pues sí, efectivamente, hay bastantes temas que abordar, pero lo dejo a tu criterio, mi estimado Daniel. Sí, un poco aquí, don Jaime, la preocupación va por el tema de la estabilidad, ¿no? Que esperemos se consolide a partir de que el gobierno de Castillo se eche a andar, ¿no? Para poder abordar y abarcar todos los temas que son realmente los temas puntuales que le interesan a todos los peruanos. En este caso, ¿cómo está la estabilidad del gobierno del presidente Castillo? ¿Aún hay problemas que tiene que absolver o ya tiene que concentrarse en los verdaderos temas que comprometan el desarrollo? Bueno, sí, en eso estuvo el presidente Castillo desde que juramentó el 28 de julio, ¿no? El de lograr estabilidad a futuro, ¿no? Entonces lo ha estado logrando por quincenas y quizás hasta por meses, y por eso tenemos lo que hay, ¿no? Porque el presidente Castillo lo primero que ha tenido que hacer es neutralizar al Congreso vacador, al Congreso golpista. Ese ha sido el mayor problema del Perú y del Palacio de Gobierno. Entonces el presidente de la República ha tenido que aplicar una serie de destrezas y habilidades, vamos a llamarlo así, para poder controlar a ese caballo chúcaro que era pues el Congreso de la República, que quería patear, quería morder, quería corcovear y botar al jinete que es Pedro Castillo Terrones, ¿no? Pero como quiera que es un hombre del campo, es norteño como nosotros, ¿no? Que se las sabe todas en materia de animales, en este caso animales políticos, logró pues dominar a este Congreso y los ministerios o los gabinetes ministeriales y los ministros han respondido a esa necesidad urgente de controlar a el Congreso. Por ejemplo, criticamos mucho al presidente sobre los problemas en el Ministerio de Transporte. Y claro que habían problemas ahí porque varios coyotes querían comerse la torta del Ministerio de Transporte, coyotes parlamentarios. Después salió la noticia de quiénes y quiénes eran los que estaban comiendo, ¿no es cierto?, carne y huesitos del Ministerio de Transporte. Ya felizmente se estabilizó el tema y ha movido a otra ficha y ahora el Ministerio de Transporte ya se está estabilizando de tal manera que el mismo ministro de Transporte pidió la renuncia de todos los cargos en el ministerio. ¿Por qué? Porque el presidente llegó a un nivel ya de estabilidad, ¿no es cierto?, de controlar el Congreso y ahora está buscando ya afianzarse. Por ejemplo, haber arrinconado a María del Carmen Alba con el tema de los alimentos, el IGB, ¿no es cierto?, y ha tenido que María del Carmen reconocer que ha cometido una estupidez, no es un error, sino es una estupidez, una burla al país. Entonces se ha sentenciado ya como futura presidenta del Congreso, o sea que nunca va a ser presidenta, pero ni de una papa, con este error que acaba de cometer. Entonces el gobierno se está estabilizando, Daniel. Hemos sabido, en contraste, que los gobernadores regionales, que siempre han sido un aliado estratégico para absorber esta crisis del Ejecutivo, están anunciando
pedirle y alinearse con toda esta andanada de pedidos que le han hecho al presidente que renuncie. Nos ha llamado la atención, reitero, porque ellos habían sido aliados en este tema, pero contrasta con la posición que han adoptado el 9 de abril se han reunido la Confederación Nacional Agraria, diversos gremios como la Confederación Nacional Agraria, la Junta Nacional de Usuarios, los hidráulicos, también las rondas campesinas, para respaldar al gobierno del presidente Castillo y más bien pedirle que se eche abajo el Congreso y de una vez se apruebe una nueva constitución. Esto es lo que están ellos pidiendo y han anunciado que para el 21 de abril iniciarían esta lucha social, ¿no, Jaime? No sé qué comentario le merece. Sí, pues, a ver, el tema de los gobernadores regionales es un tema bien serio, ¿no? Porque la partidocracia estuvo enviando y está enviando a delincuentes sin cuello y corbata inclusive, porque la gran cantidad de gobernadores regionales que están procesados por corrupción es realmente alarmante. Entonces, ¿eso en qué ha cambiado con Pedro Castillo? Pedro Castillo ya los encontró en el poder. Sin embargo, los ha tratado como niños de su salón, ¿no es cierto? Y ellos se han sentado ahí bien peinaditos, con su gomina, con su guardapolvo, su loncherita ahí, y escuchando al presidente. Pero ya cuando ya se acerca la hora de soltar, ¿no es cierto?, las mangueras del presupuesto, entonces ahí viene ya el carraspeo y viene la molestia, porque el presidente va a tener que ir soltando de acuerdo a los gobernadores que se alineen bien, de acuerdo a los gobernadores que tengan menos uña larga, de acuerdo a los gobernadores que estén en las zonas donde tiene mayor votación. Entonces hay algunos que no les gusta tal y cual cosa y empiezan a carraspear. Pero, de otro lado, el presidente ha hecho un trabajo efectivo y eficaz porque muchas organizaciones sociales le han dado el respaldo en las calles. Por ejemplo, la CGTP y el SUTEP en las calles han respaldado a este gobierno y son dos poderosísimos sindicatos. Tú sabes que en la CGTP se tumbó la dictadura de Morales Bermúdez. La CGTP ha hecho caer ministros. La CGTP impone situaciones cuando a ellos se les da la gana. El SUTEP lo mismo, sus luchas son históricas en el Perú, pero esas dos sindicatos poderosos le han dado el respaldo al presidente Castillo, además de lo que tú mencionas. El problema mayor en el sector agrario es ahorita el costo de la urea, el costo del fertilizante, porque no producimos fertilizante. Los gobiernos neoliberales les interesó un pepino producir fertilizantes, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Entonces todo era comprar con sobreprecio o con coimisiones y se acabó el tema. Ahora el gobierno está preocupado en producir fertilizantes, va a empezar con las islas guaneras, ¿no es cierto? Y ya están mandando a empaquetar y a producir más para el consumo interno y va a generar una planta productora de fertilizante en Piura. Entonces ya empieza a darse soluciones rápidas y eficaces de parte de este gobierno y los sindicatos, mientras respalden, como lo están haciendo, al presidente de la República, pues tiene para rato, ¿no? La estabilidad está ahí, ¿no? Claro, don Jaime, lo que le había anunciado, mire, esta reunión se llevó a cabo el 9, o sea, hace 4 o 5 días. Y lo que están anunciando es una especie de contragolpe de respaldo al gobierno, ¿no? Los gremios que se han reunido, aquí tengo el detalle, son los de la Confederación Nacional Agraria y la Junta Nacional de Usuarios, los sectores hidráulicos de riego, la Central Única de Rondas, la Confederación Campesina, la Asociación de Productores de Arroz, el Colegio de Economistas, entre otros gremios que participaron, dicen, en una convocatoria para la unidad del agro nacional. Y la agenda que ellos van a proponer dice, 1, respaldar y solicitar al Poder Ejecutivo se convoque a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución
con énfasis en el desarrollo agrario nacional, olvidado por diversos gobiernos. Respaldar la voz del pueblo del cierre del actual Congreso de la República. Ojo, 3, convocar a un paro nacional agrario y de los trabajadores organizados en la CGTP para el 21. A ver, elaborar un manifiesto de respaldo y una plataforma de lucha a favor de la gobernabilidad y el cambio que lidera el presidente Castillo, o sea, el respaldo. Y se ha conformado un Comité Nacional de Lucha para el cumplimiento de estos acuerdos, entre otros. No sé qué comentario le merece, don Jaime. No, perfecto. Este es producto de la muñeca política del presidente de la República, ¿no? Es que él está viajando constantemente a nivel nacional. Está en contacto con los dirigentes permanentemente. Entonces genera expectativas, aviva las ilusiones, ¿no es cierto? Alimenta las esperanzas de cambio. Entonces los sindicatos se mueven, ¿no? Se mueven y desean recibir cosas, ¿no? Entonces el presidente me parece que está en una óptima situación, solamente lo que le falta es capitalizar esta movilización, ¿no? A nivel nacional, pues son sindicatos serios. Entonces imagínate que empiece a repartir ya los fertilizantes en esta etapa de la era Castillo, ¿no? A precios bajos, pues va a ser un golazo para él, ¿no? Entonces, y el bajo, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, el fondo de compensación y todo eso, que va a ayudar a minorar el costo de vida, también va a ser un respaldo óptimo para él. Ahora, las movilizaciones con respecto a pedir una asamblea constituyente, eso implica madurez política, Daniel, y muy bien que lo hayas preguntado. Porque hasta hace poco mucha gente decía, ¿y con qué se come eso, no? Asamblea Constituyente, ¿qué cosa es? ¿Es el nuevo jugador de Alianza Lima o es el nuevo cantante de salsa? No sabía la gente qué cosa es. Pero ahora ya el pueblo va entendiendo que necesita una Asamblea Constituyente, o sea, un nuevo pacto social, unas nuevas reglas de juego. Y si ellos lo promueven, significa que ellos van a llevar sus propuestas para que se plasme y se cristalice en normas jurídicas dentro de la Asamblea Constituyente y una nueva constitución política. Entonces, el pueblo va entendiendo que tiene un aliado en Palacio de Gobierno, que tiene un hombre que quiere trabajar con ellos. Entonces, bueno, vamos a medir, pues, ¿no? Vamos a exigirle al presidente que cumpla sus promesas y que lleve a cabo el tema de la Asamblea Constituyente. Y si vamos a una Asamblea Constituyente, obviamente, Daniel, que el Congreso de la República va a pasar a un segundo y tercer plano. Y eso es lo que la derecha no quiere bajo ninguna circunstancia. Pero el presidente va caminando bien y el respaldo popular es lo fundamental en una democracia. Y Castillo lo tiene clarísimo y ya está viendo los resultados del trabajo de campo que está haciendo, ¿no? Entendimiento social que ha tenido su costo, ¿no? El incremento de los precios de primera necesidad y con medios como los de provincias ha hecho entender a la gente que es necesario más bien respaldar al gobierno para tumbarse abajo toda esta concertación asquerosa que ha habido de los monopolios en el país. Creemos que entramos entonces en una fase ya de entendimiento que es claramente un contraste con lo que sigue pidiendo la oligarquía, ¿no? Que renuncie al presidente. Claro. Comenté en alguna oportunidad que Pedro Castillo Terrones había ganado un superministro, ¿no? Un super premier con Aníbal Torres Vázquez, y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Yo había vaticinado que con Aníbal Torres Vázquez entramos a una nueva etapa de hacer política, ¿no es cierto?, desde el Poder Ejecutivo con docencia, ¿no?, y eficacia y efectividad, y eso es lo que está pasando. El anciano de 80 años, el venerable maestro Aníbal Torres, doquiera que va, dicta clases. Por ejemplo, ese discurso extraordinario, ese discurso excepcional de maestro Aníbal Torres en Huancayo, es para leerlo 1, 2 y 3 veces. Fue una clase magistral de desarrollo nacional. Y el otro discursazo que se dio en Puno fue también
valiosísimo para la historia política nacional. Entonces, Castillo ha ganado no un simple, ¿cómo le llamaban escudero? No es un simple escudero, es un maestro de la política y de la decencia política y de la teoría política y de los planes y proyectos del gobierno. Entonces el señor Aníbal Torres le da un rumbo, le da un norte, le da razón, le da proyección, le da profundidad al gobierno de Pedro Castillo, y obviamente la respuesta es de los gremios. Los gremios dicen, no, yo apuesto pues porque este gabinete sabe para dónde va. Ese es el tema, mi estimado Daniel, y la derecha enloquece, ¿no? Definitivamente, ¿no? Más con ese tema de donde se le quiso descontextualizar, ¿no? Con el tema de Hitler, ¿no? En fin, queda para la anécdota, pero es un intento más, ¿no? De desprestigiar a el primer ministro. Don Jaime, como siempre, muy agradecidos, y como siempre vamos a estar acudiendo a usted para que nos dé una mirada profunda de lo que ocurre en la vida política nacional. Muy agradecidos. Gracias a ti, Daniel, gracias por esta gran oportunidad pues de saludarte y desearle una muy excelente y cordial Semana Santa a tu respetable audiencia de Ollantay en Virú. Fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a usted, doctor Jaime Delta.